Hacía tiempo que estaba buscando recopilar imágenes para crear un cuarto vídeo, pero esta vez versado en las motos que he tenido a lo largo de mi vida. Algunas imágenes quizá no son buenas y otras están sacadas de internet, puesto que no tenía cámara para sacarle fotos en aquellas ocasiones. Soy Ricard Martí y espero que te guste esta recopilación. A lo mejor consigo sacarte una sonrisa con alguna de estas máquinas que a lo mejor también has conseguido llevar tú. Riejo Strada 49. En primer lugar, y con 15 años, tuve esta Riejo Strada, una 49 centímetros cúbicos con la que no se necesitaba carnet, bastaba una licencia de conducción con examen a los 14 años y sin él a partir de los 16. Una máquina de estilo carretera que usaba un motor italiano de 2 tiempos, Minarelli, refrigerado por aire y un carburador del orto. Cambio de 4 marchas, motor por cierto compartido con la Riejo Marathon, que era la versión enduro de esta misma, velocidad rondando los 50 km por hora, a pesar de que por ley hay que tener en cuenta que estas máquinas no podían pasar de 40 km por hora, eso siempre ciñéndonos a la ley. Era un chasis clásico de doble cuna en acero, frenos de tambor en ambas ruedas, depósito de 8 litros incluyendo la reserva y llantas de 17 pulgadas. Nada a destacar, salvo quizás un detalle. Por ley, también en aquellos años, un ciclomotor debía disponer de la posibilidad de arrancar o desplazarse mediante pedales, y la Strada cumplía ese requisito. Tenía 2 pedales practicables fijados al chasis, que en caso de necesidad accionaban un piñón y una cadena totalmente independiente de la transmisión del motor, detalle este que tenían que cumplir los ciclomotores hasta hace unos cuantos años. También por aquellos años de la década de los 80 tenía como reserva una Mobilette Caddy. Al trabajar como mensajero, pues nos servía como moto de apoyo en caso de tener parada la Rieju por mantenimiento o por reparación. La Mobilette era un ciclomotor de lo más sencillo. Como se puede apreciar en la imagen, el motor colgaba de la viga principal del chasis, con un sistema de transmisión por variador automático de correa y con cadena final a la rueda trasera. El basculante trasero, sencillo, con doble amortiguador, todo muy básico. Llantas de aleación con frenos de tambor y arranque por pedales con maneta de descompresión, como las Vespino de toda la vida, vamos. Un ciclomotor sin grandes pretensiones, con las prestaciones habituales de este tipo de vehículos, fácil y barato de mantenimiento y con un peso irrisorio. Imagínate que si ponías el pedal hacia atrás, para no darte golpes en la rodilla o en la pierna, la levantabas cogiéndola del manillar y de la parte trasera del asiento y te la podías llevar pero andando, o sea, así, a pulso, directamente. Obviamente, la estabilidad dejaba bastante que desear porque flambeaba más que una tabla de surf. Bultaco Striker 74. Ya con 16 años se tenía acceso a motos de 74 centímetros cúbicos con el antiguo carnet A1. En la década de los 80 estaban de moda, por ejemplo, las Yamaha RD80 y las Honda MBX74, las Urracas, las Hurricane. No obstante, aún podías ver por la calle máquinas como, me viene a la cabeza así, las Derby Copa 74, la Riejo Strada 74, que también tenía su versión, algunas Montesa Chrono y por supuesto la Bultaco Striker. Ten en cuenta que algunas de estas motos también tuvieron su versión en 125, de hecho la Striker estaba basada en los conocimientos que la marca Bultaco tenía del Mundial de Motociclismo y usaba bastante el concepto de las máquinas de carreras que la factoría de Paco Bultó tenía en los circuitos. En concepto, la Bultaco Striker era una máquina sencilla frente a la invasión de motos japonesas e italianas. Un motor refrigerado por aire de 2 tiempos, la mezcla de aceite se hacía directamente en el depósito de gasolina, carburador de 16, arranque a pedal, chasis con una magnífica rigidez torsional, eso sí hay que decirlo, una batalla muy larga, porque como puedes comprobar es bajita y muy larga entre ejes, llanta de aleación de 5 brazos, freno de disco en ambos trenes, que no era muy habitual en aquellos años, y un tubo de escape que, originalmente estaba cromado al igual que sus guardabarros. No obstante, la gente muchas veces le cambiaba el tubo de escape original y le ponía un tubarro. Tengo que decir que el piloto claramente hace mucho, pero hay que tener en cuenta que frente a las 2 japonesas que he mencionado antes, la RD80 y la MBX, la Urraca,
Yo he ido por las costas de Garraf entre Castelldefels y Sitges con ella y acompañado de motos de estas, de las Japos. Os aseguro que no tenían nada que hacer con la Bultaco. Nada. En cuanto a curvas, nada, de verdad. La Verda 125 Sport o Strada. Ya con los 18 años en el bolsillo y el carnet A2, ya se podía llevar cualquier moto desde los 125 centímetros cúbicos hacia arriba. Aquí es donde entra la italiana que he tenido en mi vida, la Laverda 125 Sport. Esta moto ya se podía catalogar como cosa seria, tanto por su aspecto como con su construcción, concepto y acabados. La versión de la imagen es la versión Sport y la que tuve yo era exactamente igual, pero en rojo púrpura completa. Destacar que con la misma parte motor y la misma parte ciclo también existía una versión custom que era preciosa y estaba muy bien terminada, como estáis viendo en la imagen que os estoy poniendo. Tenía unos acabados muy bonitos, la moto estaba muy bien y bueno, en cuanto a prestaciones, como podéis comprobar, si tiene lo mismo, pues va por el estilo. Equipada con un motor de 124,9 centímetros cúbicos, 2 tiempos, refrigerado por agua, pero esta moto ya llevaba depósito de aceite y bomba aparte para hacer la mezcla con la gasolina. Alimentada por un carburador del orto, ya disponía de una cajita de láminas antes de la admisión para mejorar las prestaciones. Detalle que las 80 japonesas que comentábamos antes, por ejemplo, ya incorporaban la admisión por láminas. El arranque era pedal, no era motor eléctrico, y subía hasta la zona roja en las 8.500 revoluciones por minuto. Un motor, por cierto, que filtraba muy bien las vibraciones gracias a los silent blocks que montaba. Esta máquina ya denotaba el señorío que siempre han tenido las motos italianas en cuanto a su acabado se refiere. Un bonito cupolino alrededor del faro rectangular, que por cierto hacía un haz de luz más que aceptable. Una quilla inferior cubriendo la parte baja del motor y la salida del tubo de escape. Y un colín en el asiento de 2 plazas que lo convertía en un monoplaza. Sí, era una pieza que se atornillaba con 3 tornillos Allen y convertía el asiento alargado de 2 plazas, eliminaba la plaza trasera y lo hacía como si fuera el colín de una moto de carreras. Si hay algo que particularmente no me gustó de esta máquina fue el tubo de escape original. Me parecía un mazacote que además cargaba de peso la moto, con lo que, bueno, yo acabé montando un tubarro de estilo competición, aligerando unos 4 kilos el conjunto, que parece que es poco, pero bueno, ya son 4 kilitos. En cuanto a equipamiento, podríamos decir que muy bien para la época y el precio, un cuadro de instrumentos con doble reloj cuadrado, velocímetro, revoluciones por minuto, cuenta kilómetros total y parcial, diversos chivatos luminosos, llantas de aleación, freno delantero de disco y trasero de tambor, pero bien dimensionados. Y como detalle curioso os diré que, llevando la contraria a la tendencia de las motos italianas en la época, la Laverda tenía el pedal del cambio en el pie izquierdo y no en el derecho, como las Ducati, las Guzzi, Benelli, etcétera, etcétera. Yamaha SR 250 Special. Puedo decir sin dudarlo que la Yamaha SR 250 Special ha sido mi moto preferida de todas las que he tenido, desde la primera hasta la actual. Tuve la primera con 20 años y me compré la segunda con 28. Intentando hacer un resumen de esta moto os diré que era una máquina fácil de llevar, fácil de mantenimiento, relativamente barata, con prestaciones discretas pero eficaces y que a mí me tenía totalmente enamorado. Por lo menos la versión especial, esta versión tipo custom. Había una versión más de carretera con manillar bajo y el asiento más plano, pero nos vamos a centrar en la versión special, que es la que yo tuve. Un motor monocilíndrico 4 tiempos con válvula de admisión y válvula de escape, carburador BIN, caja de 5 velocidades, depósito de gasolina de 10 litros, la zona roja empezaba a las 8.500 revoluciones por minuto y la velocidad ideal, bueno, pues sobre los 100 km por hora sin forzar motor, a pesar de poder estirar hasta los 125. Un consumo de unos 4 litros a los 100 kilómetros. La llanta delantera de 21 pulgadas era muy característica y el donut trasero de 16 pulgadas también, acentuando la sensación de moto custom, pero sin exagerar, se veía elegante. Caballete central, pata de cabra, desnuda totalmente de plásticos que pudieran romperse,
Tenía un manillar alto y ancho, pero comodísimo para pilotarlo, ya que no era una chopper exagerada, ni muchísimo menos, como podéis comprobar en las imágenes. El primer modelo que tuve tenía un cockpit básico, pero suficiente. 2 relojes redondos, en fondo negro con 3 chivatos luminosos entre ellos, freno de tambor delantero con doble leva y tambor trasero simple. En la segunda moto que me compré ya actualizaron un poco el modelo y, siendo exactamente igual en general, ya montaron un freno de disco en la rueda delantera y los relojes cambiaron su fondo de color negro al primer modelo a color blanco. Cambiaron un poco la decoración de la moto, pero bueno, en resumidas cuentas era la misma en cuanto, ya os digo, a la parte de ciclista, motor, etcétera. Con la primera estuve trabajando de mensajero unos 6 años, más o menos, haciéndole alrededor de 210.000 kilómetros o algo así, por ahí la solté. Y la segunda la hice unos 120.000. Con ambas, con las dos, yo ya empecé a hacer saliditas interesantes desde Barcelona, aunque siempre manteniendo medias sin forzar la máquina. Parece que eso ha sido una constante en mi vida, nunca forzar las máquinas. Salidas, pues no sé, por ejemplo, desde Barcelona a Tarragona, Andorra, Zaragoza, Valencia, Lleida, Girona, no sé, y muchas más de un radio más cercano, obviamente, caían casi que fin de semana sí, fin de semana no. Sin duda esta moto, la Yamaha SR250 Special, mi preferida de todas. Yamaha XS400. Esta moto era de mi hermano mayor, pero durante unos meses la estuve conduciendo yo, justo a caballo con la primera SR250 Special, mientras trabajaba de mensajero en Barcelona, vamos. El pasado de esta moto se remonta cuando Yamaha compró la extinta Sanglas, creó este modelo para el mercado español y así de esta manera empezó a meterse en el segmento de cilindrada media. Un motor sencillo, pero moderno para la época, de 2 cilindros, 4 tiempos con 2 válvulas por cilindro. La alimentación era por carburador, escape individual para cada pistón, una transmisión final por cadena, 5 velocidades, la zona roja ya cerca de las 10.000 revoluciones por minuto y conseguías unas velocidades bien sostenidas de 125-130 km por hora. La parte ciclista estaba bien conseguida con un chasis rígido que realmente daba plomo en carreteras en buen estado y autopista. Pero bueno, en carreteras de curvas ahí sí que ya tenías que tener muy buena mano con ella para sacarle jugo. Yo no lo conseguí, pero ya os explicaré el porqué. Horquilla delantera con buen rendimiento y llantas de aleación de brazos dobles. Esta moto tenía varios puntos que me gustaban mucho, como era el hecho de ser originalmente una Naked, es decir, poco plástico a romper en caso de una caída, ¿no? La altura del asiento era aceptable a pesar de mi 1,67 de estatura, que yo soy bajito, pero bueno, con la punta de los pies llegaba bien. Una instrumentación justa, pero adecuada. Dijéramos que sería la moto que no pretende deslumbrar, pero que te acaba gustando pilotar. Y otro detalle que me gustó en esa época es que la industria auxiliar sacaba muchos extras, como algún que otro cupolino, quillas y algún colín. Lo único que no me convencía, te lo comentaba antes, pero que eso ya era un problema mío, era su peso. Con mi estatura y mi peso no era capaz de sacarle jugo en carreteras de curvas como a mí me hubiera gustado. Pero claro, ten en cuenta que yo pesaba sobre los 55-60 kilos y apenas medía 1,67. Yo creo que pesando sobre los 85 kilos y midiendo sobre el 1,80 parecerías el maniquí perfecto para esta XS400. Suzuki Burman. La Suzuki Burman ha sido hasta hoy la única moto que he comprado de segunda mano. Además, lo hice en una cilindrada un tanto fuera de norma, ya que era una 150 centímetros cúbicos, y la pillé con apenas 17.000 kilómetros, soltándola con alrededor de 89-90.000 kilómetros. Se podría decir que es un buen scooter para ciudad, por manejabilidad y prestaciones, y acepta algunas salidas sin demasiadas pretensiones. Fácil de llevar, eso sí, cómoda de conducción y con el calzado adecuado no da sensación de deslizar. Ojo a los neumáticos que se le montan. Si montas un neumático barato, puedes llegar a tener algún susto. Como ya he mencionado, su motor de 150, refrigerado por agua, daba suficiente potencia para salir airoso en la conducción urbana y me permitía mantener cruceros de 90-100 km por hora sin esfuerzo.
los discos de frenos en ambas ruedas con un tacto en las manetas bastante agradable y una sección de neumáticos que, bueno, no le va mal, está bastante bien. Tengo que remarcar que es scooter de rueda pequeña, pero se nota bien el aplomo. Si preguntas a usuarios de esta máquina verás que no te dicen tener problemas con ello. La suspensión delantera sí que me ha dado problemas con los retenes, ya que en 2 ocasiones con un bache un poco fuerte se me partieron los retenes y claro, a partir de ahí perdí aceite por la parte superior de la botella. Y este punto también me lo han comentado otros usuarios de este mismo modelo que les ha pasado igual. Por otro lado, la vestimenta está bien currada. Los plásticos que la envuelven, bueno, pues son muy agradables en cuanto a la vista y encaje, y además ofrecen una buena aerodinámica. Luego ya los restylings hacen de las suyas y sobre gustos, oye, colores. La instrumentación justita pero fiable, con un reloj principal como velocímetro, indicadores de aguja laterales para depósito y temperatura del líquido del radiador, chivatos de intermitentes y largas, y un pequeño reloj horario digital, cosa que, bueno, luego después arreglaron un poquito este tema con versiones posteriores porque añadieron un cuentarevoluciones, cosa que este modelo no lo tenía. Por cierto, detalle a destacar en cuanto a la iluminación. Esta moto incluye doble óptica con las cortas siempre encendidas, pero mi unidad llevaba 2 bombillas de cortas y 2 de largas, cuando en condiciones normales suelen salir de fábrica con una corta en una óptica y la larga en la otra. Y otro detalle, en el puño izquierdo, este modelo, el mío, incluía una palanca que era el freno de parking, útil sobre todo al aparcar con la pata de cabra, que va muy bien, bloquea la rueda trasera. Y llegamos a mi moto actual, la Honda CB125F. Con el paso de los años podéis apreciar cómo ha ido evolucionando el tipo de moto que he comprado y la tendencia es ir tranquilizando el puño del gas hasta el punto de no necesitar correr para disfrutar de unos buenos kilómetros. A ver, no me voy a extender mucho con esta moto puesto que podéis ver con detalle los 3 vídeos anteriores con toda la evolución que tengo con ella. Solo recordaros unas pinceladas de sus características por si no los habéis visto aún, que ya tardáis. Una monocilíndrica de 125 con 2 válvulas e inyección electrónica. No tiene motor de arranque porque esa función la hace el alternador. Chasis con muy buenas sensaciones de moto un poquito más grande, suspensiones adecuadas, llantas cumpliendo con neumáticos buenos, pero ojo, los neumáticos se pueden mejorar un poquito. La iluminación nocturna es bastante aceptable, ya he podido circular con ella de noche y lo he constatado, y un consumo envidiable. Es un encendedor con ruedas, de verdad. Con un depósito de 11 litros haces entre 500 y 600 kilómetros sin problemas, conduciendo de forma normal sin brusquedades. Los acabados son buenos y el aspecto de moto con empaque es más que aceptable en apenas 117 kilos de peso. El único punto negativo, me reitero, que está en la visión de los espejos, pero bueno, esperemos que Honda arregle ese tema en un futuro no muy lejano y dé otra opción, o por lo menos el de la izquierda, que lo saque más hacia afuera, porque es que si no tendremos el mismo problema. Vemos mucho codo. Y ya para cerrar este vídeo, te añadiré 3 motos relevantes que también he pilotado, pero en algunas ocasiones. No han sido mías, pero en algunas ocasiones las he llevado. Por ejemplo, la primera que te presento, totalmente diferente a lo que has visto hasta ahora. Una Cagiva Elephant 350, moto de off-road. También la he llevado. Bueno, moto diferente, apenas llegaba con un pie en el suelo, pero una vez en marcha, con el centro de gravedad tan alto, las carreteritas de curvas estaban bastante bien. Otra moto que también he llevado, que no era mía y además la tuve que llevar de Barcelona a Andorra y bajarla porque el dueño no tenía carnet y le tuvieron que cambiar el carenado. Una Honda CBR 600R, ya era una bestia parda. Y para finalizar, una Kawasaki GPZ 600R. Como puedes comprobar, en aquella época estaban las 4 japonesas que se repartían el pastel. Entre la Honda CBR, la Kawasaki GPZ, la Suzuki GSX y la Yamaha FZR 600, que eran los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, pues espero que te haya gustado este recopilatorio de mi historia con las 2 ruedas y ojalá que continúe por muchos años más. Así que un saludo y Ubers, nos vemos en la carretera.